Bien, em, lo que les decía es que la clase de hoy la vamos a estructurar de la siguiente manera. Bueno, hicimos la primera parte. A medida que van entrando, vamos haciendo así como comentarios más generales. Hoy lo que más nos ocupa es el tema de la comunicación, pero después por ahí podemos ir respondiendo algunas consultas o haciendo un repaso de la clase anterior. Y lo que vamos a hacer ahora es trabajar una parte teórica que va a ser más extensa de lo que generalmente vamos a acostumbrar a hacer, pero hoy vamos a darle tiempo a esto de desarmar un poquito estos conceptos, poder explicarlos, y también que ustedes puedan ir haciendo algunas preguntas, porque van a ser, ¿por qué se llaman conceptos fundamentales? Porque son conceptos que vamos a utilizar a lo largo de la cursada. Entonces van a reaparecer de manera permanente y hoy vamos a buscar la definición y qué quería y qué, pero con el uso nos vamos a familiarizar y ya no vamos a necesitar estar pensando exactamente cuál es la definición. En ningún examen ni instancia de examen se va a tomar la definición de capitalismo o la definición de Estado, pero en la lectura que ustedes van a ir haciendo, si, si no hay una apropiación del concepto, si no podemos entenderlo, poder saber exactamente de qué estamos hablando, se va a hacer como muy complicado. Hay cosas que parece que las entendemos, pero nos quedan por ahí. Vieron que a veces cuando empezamos con algunos temas que no estamos tan familiarizados, vamos como medio a los tumbos, leo un poco, entiendo una parte, la otra no. Cuando dejé el libro parece que me olvidé de todo, hasta que en un momento hay un clic, ¿no? Y aparece todo de golpe. Bueno, queremos que vaya pasando eso. Entonces, para eso vamos a ir construyendo todas las herramientas que necesitamos. Y trabajar de manera específica sobre los conceptos es una de ellas. Eh, en relación a esto le vamos a dedicar bastante tiempo, los vamos a leer a la luz del concepto de modelo de desarrollo y la idea después era completar y hacer una instancia de trabajo en grupo que no supe, no pude, no aprendí, busqué 20.000 opciones, pero no termino de saber cómo se hace eh, para dividir la llamada en grupos. Lo voy a seguir intentando, pero para esta no lo logré. Así que si alguien lo sabe y me quiere ayudar, diciéndome, hace, anda para allá, hace así, 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 bueno, si no llegamos en esta, eh, lo dejo para la próxima. Si alguien lo averigua después, me pasa eh, la data, me va a venir muy bien, y si no, nos vamos arreglando sin dividir la clase. Quizás la última parte, que va a ser interesante que ustedes puedan ir como participando eh, más activamente, no porque en esta parte no puedan hacerlo, eh, vamos a, así como van habilitando el micrófono y demás, levantando la mano o utilizamos el chat. ¿Sí? Bueno, realizada toda esta presentación, eh, yo voy a ir contando. Primero, algo que ya hicimos la clase anterior, pero por ahí es importante que volvamos a esto. eh, es, es revisar la estructura del texto, ¿no? No sé si ustedes vieron, si pudieron leer la introducción, que es una introducción, podemos decir, muy jugosa, que, que nos hace también como un paneo de las diferentes unidades, una revisión de todo el programa. Eh, si alguien me habla y yo no les respondo es porque me quedé sin sonido, escríbanme por,
por el chat. Em, y bueno, la introducción es interesante porque es muy jugosa en cuanto a contenidos, les decía, y también hace como una definición muy interesante de lo que es, de lo que son los problemas socioeconómicos, ¿no? ¿De qué hablamos de, de problemas socioeconómicos, y en este caso contemporáneos? Esto lo podíamos haber charlado la clase pasada y a mí se me pasó. Ah, puede ser que yo esté, ahí va mejor, Sandra, porque ya tengo el volumen al máximo. Tengo que sostener un poquito el micrófono. Perfecto. Cuando, ¿de qué hablamos y cuándo identificamos que una situación se presenta como un problema social, económico, político, ¿no? Que tiene como cierta visibilidad pública? Bueno, primero cuando es una gran parte de la sociedad lo identifica, aunque no sea una gran parte de la sociedad la que se ve de manera directa afectada por esa situación, por ese problema, ¿no? Eh, digo, y sabemos que hoy hay muchísimas que están, eh, que están en agenda y, y sabemos que una de ellas, o una de las más convocantes, movilizantes y demás, es el tema de la violencia de género, ¿no? Entonces, eso significa que cada uno de nosotros nos sentimos interpelados por la problemática, sentimos empatía y cercanía por cada una de las víctimas de violencia de género. Creo que desde el lugar, una gran parte de la sociedad reclama, demanda un Estado que revise las políticas y que tenga acciones mucho más efectivas, políticas mucho más activas y demás. Significa que cada uno de nosotros, eh, o que únicamente cada persona que sufre violencia de género se moviliza en torno al tema. No, se ha instalado porque la sociedad lo ha identificado, ha problematizado e identifica en los actos de violencia de género un problema social muy grave en el contexto actual de nuestra sociedad. Significa que el tema de violencia de género es una problemática actual, nueva, que no existía y no, se ha problematizado de un modo diferente, ¿no? Entonces, hace, no sé, años atrás, podemos pensar principio de siglo, mitad de siglo, era un tema privado, era un tema que se definía, lo que hoy podemos definir un femicidio, se definía como un crimen pasional, ¿no? Como, digo, hoy hay otra problematización en torno a eso. Entonces, tenemos una problemática que se identifica, que la sociedad la identifica y la instala en la agenda como prioritaria. Digo, no es la única, podemos pensar en muchos otros temas hoy, ¿no? Puse este ejemplo. Y a la vez que identifica eh, vías de solución, ¿sí? No es algo, podemos decir, es de difícil abordaje, la solución requiere la intervención de muchos actores, podemos pensar que requiere de un proceso, no sé, diferentes alternativas. Lo que sí define un problema, cuando lo pensamos como una problemática, es porque tiene un horizonte de resolución, ¿sí? Eh, bueno, eso también, cada sociedad va definiendo y va poniendo en agenda de acuerdo al contexto, de acuerdo a prioridades, de acuerdo a eh, digo, no solamente, estas diferencias no solamente tienen que ver con lo cronológico, ¿sí? Sino también los contextos culturales, los distintos, eh, las distintas
sociedad de su lugar geográfico, cómo se construye, su vínculo con su hábitat, etc. Eh, es muy interesante pensarlo así porque quizás, si no, también después decimos, bueno, pero antes esto pasaba y nadie eh, lo pensaba de esta manera, o en determinadas sociedades pasa tal cosa, y se tolera determinada situación, y eso es cierto, eso sucede y eso tiene que ver con la definición de un problema. Pero, pero es importante atender a lo que cada sociedad, como en su conjunto, lo va definiendo, ¿no? Bueno, en ese sentido, eh, la introducción del texto nos aporta muchos elementos y después indaga en cada uno de esos núcleos temáticos a partir de los cuales se abren diferentes problemas sociales que los vamos a ir abordando y definiendo. Generalmente hago siempre como un debate y este año no sé, me agarró más tranquila, no sé qué pasó, pero abría un poco las clases con, me quiero hacerla ordenada porque está Nico ahí, entonces quiero ordenarme más de lo que, un poquito más, hacérmela ordenada. Tengo una pantallita acá y no te vi. Así que por eso no abrí a que podamos cada uno hacer una definición más espontánea de cómo definiríamos un problema social, o qué define un problema social. Bueno, en segundo lugar, nosotros tenemos en segundo lugar, el primer texto del programa, digo, tanto la introducción como lo que les sugerí de lectura, los conceptos fundamentales, son una lectura complementaria. No digo, no es obligatoria en cuanto no aparece como lectura obligatoria en ninguna de las unidades, pero es una lectura de una importancia y que aporta mucho a todo el proceso que propone eh, el desarrollo de la materia. El primer texto es un texto de autor Gonzalo Vázquez y Ana Luz Abramovich. Eh, es un texto que fue escrito y fue pensado y escrito para, para el desarrollo de esta materia, para el abordaje de los temas de esta materia. Ambos son o fueron docentes de PESEC, conocen muchísimo de contenido. También fueron parte en el momento en que discutimos el contenido de la materia. Ellos eran docentes, entonces fueron parte de esta discusión, un proceso de revisión que se hizo hace un par de años, y, y ellos participaron activamente. Em, entonces, la propuesta que hacen, el texto que escriben, em, tiene como objetivos muy claros, que es el abordaje. Quiero encontrar, tengo muy mala luz hoy acá. Em, hay una parte que no la marqué, empieza. Este texto ha sido escrito para estudiantes universitarios con el propósito de aportar a su comprensión de los principales problemas económicos que afectan a la sociedad argentina. En realidad abordan problemas socioeconómicos y cada uno de los modelos de desarrollo tal cual ellos los presentan, no, no abordan de manera exclusiva la política económica, pero por supuesto que ellos van a poner el énfasis en la economía porque ellos son economistas. Entonces, es el eje de análisis que proponen. Ahora, después, por supuesto, que van a
abrir esos procesos o la propuesta del modelo de desarrollo es más ambiciosa y trasciende lo pura o exclusivamente económico. Ellos plantean que, eh, que para facilitar la comprensión de esos periodos, se adopta un esquema analítico que va a dividir la historia contemporánea en tres periodos. Y esos tres periodos son los modelos de desarrollo que hablábamos la, la semana pasada. El modelo agroexportador, que comienza a fines del siglo XIX, hasta hasta el año 30 aproximadamente, el modelo de industrialización por sustituciones que comienza en el contexto del año 30 aproximadamente y se extiende hasta el inicio de la dictadura militar y luego el modelo neoliberal. Em, los, los autores, por supuesto, que en esta introducción van a desarrollar el, el esquema y, y también lo que van a plantear es que primero van a definir modelo de desarrollo, que es lo que nosotros vamos a hacer en esta primera parte de la clase, y luego van a profundizar sobre cada uno de ellos. Ahora, lo que nosotros vamos a aprovechar es la oportunidad en esta definición de modelo de desarrollo, ir tomando los elementos a partir de los cuales los autores lo definen al modelo de desarrollo y vamos a profundizar en cada uno de ellos. No los vamos a enunciar meramente como tic, 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 una enumeración, sino que vamos a profundizar. Vamos a entender o tratar de entender de qué nos habla cada uno de estos elementos. Y lo primero que ellos plantean es que no existe como tal un modelo de desarrollo, sino que se define un periodo a partir de como identificar un momento, la identificación de un momento histórico en el que se configuran, como que se van definiendo, se van eh, curando, de manera relacionada una serie de componentes, una serie de elementos. Y ahí ellos los mencionan, ¿no? Sandra, ¿te volvés a unir? O yo estoy, puede que tengas dos dispositivos. Bueno, ahí te acepté. Em, estos, estos, sos vos. Bien, bien, bien. Eh, Estos componentes que mencionan tienen que ver con un patrón o régimen de acumulación, el rol del Estado que termina definiendo su forma de intervención, un conjunto de relaciones, políticas y de poder que eso muestra como los diferentes intereses que se ponen en juego en la sociedad y eh, que pueden tensionar, o el poder que van acumulando determinados sectores en determinados periodos históricos. Ya hablamos de la forma de intervención del Estado, también la estructura social, las normas culturales en la sociedad y el contexto mundial en el que se encuentra inserto el país. Ahora, parece que las enunciamos así y cada una va por separado, o podemos hablar de uno de estos elementos o de uno de estos componentes sin mencionar otros. Pero vamos a ver que en un periodo histórico cada uno de estos componentes va definiendo de alguna manera o se van definiendo eh, de manera relacionada, como si se fuesen chocando y a medida que se chocan se van moldeando, ¿no? Podemos pensarlo así. Em, bien,
El primero me parece como más determinante o en el que ponemos como más atención es cuando decimos, bueno, un modelo de desarrollo, ¿qué es lo que lo define principalmente? Aparece, bueno, ¿cuál es la actividad económica? Y cuando hablamos de actividad económica, esa actividad económica principal, esa actividad económica dominante, estructura el resto del funcionamiento de la economía y que impacta en el resto de la sociedad, porque tiene que ver con el tipo de trabajo que demandan, las relaciones que se construyen en torno al trabajo y demás, eh, ese patrón o régimen de acumulación o esa actividad no surge de manera como, bueno, ahora le toca a la actividad industrial, le puede tocar a la actividad agropecuaria, le toca a la actividad. Eso también se va definiendo en esas relaciones que comienzan a establecer. En un país como el nuestro, eh, porque es un país periférico, no nos encontramos en un contexto de países desarrollados, podemos pensar que la adopción de determinado patrón o régimen de acumulación dominante no es una elección. En general, un modelo de desarrollo no se elige, sino que se va construyendo, pero de manera particular países eh, subordinados, países periféricos, no tienen la autonomía que tienen países desarrollados para eh, poner determinada impronta o incidir en la toma de decisiones o en las orientaciones eh, que esos países desarrollados sí lo tienen, ¿no? Si nos ponemos a desarmar un poco y a mirar estos conceptos, cuando pensamos en un patrón o régimen de acumulación dominante, nos lleva de manera casi inmediata a pensar en el sistema capitalista, que es el sistema que organiza, eh, es un sistema socioproductivo que organiza la vida de una sociedad, ¿no? Eh, este, el régimen de acumulación, cuando hablamos de un régimen de acumulación, cuando hablamos de un patrón de acumulación, eh, mm, describe, ¿sí? Eh, describe como las características que va a tener el crecimiento económico a largo plazo, pero se inscribe específicamente en un régimen, en un sistema capitalista. Recién decíamos que entendemos cuando hablamos de sistema capitalista. Es un sistema socioeconómico eh, que es un sistema socioeconómico que podemos definirlo y podemos hablar de un sistema de clases, ¿no? Inmediatamente identificamos una división de clases que está determinada por la existencia de, por las características constitutivas de este sistema socioeconómico, que principalmente está caracterizado por la propiedad privada de los medios de producción y el postulado, es el postulado de libertad de los individuos para realizar determinados contratos que vayan regulando, ¿sí? sus propios, eh, sus propios intereses. Quiero decir un montón de cosas todas juntas porque me entusiasmo, pero voy a seguir algún orden para no hacerles demasiado. Cuando pensamos en un sistema capitalista, a veces como lo tenemos como muy naturalizados, tenemos muy naturalizadas eh, las clases sociales, tenemos muy naturalizada el sistema de producción en cuanto a esta división entre capital y trabajo, ¿no? No, como que no lo pensamos muy bien, no lo pensamos, lo pensamos como muy naturalmente. Muchas veces
cuando vemos en la unidad 3 las características de las transformaciones de la estructura social en los últimos años, hablamos de que una de las principales transformaciones tienen que ver con la fragmentación social. Y muchas veces nos vamos alejando de estas primeras clases y algunos estudiantes, algunas estudiantes señalan, la fragmentación social tiene que ver con la división de clases en la sociedad. Y en realidad no, la división de clases es lo que lo que da lugar al surgimiento de- del capital. Lo primero que surge y que podemos identificar en este sistema socioproductivo tiene que ver con que de un sistema de producción artesanal, y el artesanado, como lo conocemos, ¿qué definía ese artesanado? Y definía que el artesano poseía tanto su capacidad y su fuerza de trabajo como los medios de producción para llevar adelante ese trabajo. Y cuando hablamos de medios de producción, no estamos hablando solamente del martillo, el serrucho, la pinza la, para hacer la mesa o la silla, sino que también hablamos de todo el conocimiento, el saber que ese artesano poseía en torno al proceso, ¿no? que demandaba esa producción. La división de clases, la separación que produce el capital, es decir, si quedás con tu fuerza de trabajo, vos tenés esa capacidad, pero yo me llevo para mí, eh, me llevo martillo, la pinza, todo el lugar donde vamos a trabajar, donde te voy a permitir entrar o salir o como sea, pero a su vez yo voy a ser el que controlo ese proceso, ese procedimiento, ¿no? Entonces, ese es el valor fundamental que se lleva el capital y donde el trabajo adquiere la dependencia en relación a ese capital, porque el trabajo comienza a ser fragmentado. Generalmente el capitalista no le dice, haceme una silla al, al trabajador, sino que le dice a uno, cortame estas maderas, a otro, pintalas, a otro, armalas, a otro, no sé, empolalas, ¿no? Entonces, ¿quién sabe cómo se hace una silla? Eso está en poder del capital. Eso atribuye un poder muy, muy importante porque también eh, lo que hace es cómo comienzan a articularse, ¿sí? En cómo se articula esa relación entre capital y trabajo. No es una relación de igualdad, sino que es una relación desde el vamos, cuando hablamos de la desigualdad en nuestra sociedad, la sociedad capitalista establece una relación de desigualdad, ¿sí? Entre, después podemos hablar de cercanía, de integración, pero la sociedad de mayor o menor desigualdad. Pero sabemos que la sociedad capitalista es una sociedad que a partir de esta división de clases sostiene la dominación o construye, no construye, define una relación de dominación, ¿sí? De las clases del capital sobre el trabajo, de la burguesía sobre el proletariado, podemos poner en términos marxistas o del empleador sobre el trabajador, ¿no? Eh, cómo se sostiene, eh, cómo se acrecienta esa relación de dominación, en qué se va profundizando? Primero en la apropiación material del trabajo, que esto ya queda establecido en esa relación, pero después también hay una fuente de enriquecimiento permanente de capital, eh, que es como la acumulación. ¿De dónde se produce la acumulación? ¿Por qué decimos, bueno, el capital va a elegir? Pueden, yo me siento muy rara hablando sin que me interrumpan con preguntas, así que quiero habilitar
a cualquier pregunta que quieran ir haciendo, votación, que puedan o pedirme la palabra o escribir en el chat. Si no me aburro terriblemente. Me escucho, me escucho, me escucho. Cuando hablamos de esta relación de dominación, eh, no estábamos hablando de eso. Cuando hablamos del patrón de acumulación, esta actividad que se instala como dinamizadora de la actividad económica en determinado contexto histórico, tiene que ver con cuál es la actividad que permite o que otorga una mayor rentabilidad, que permite una mayor acumulación. La lógica del capital siempre tiende a, cuando pensamos en el capital y cuando pensamos en el vínculo del capital y el trabajo, cuando pensamos en el vínculo del empresariado y el trabajador, después puede estar mediado por determinadas conductas particulares, individuales y demás. Pero la lógica que va definiendo esa relación tiene que ver con una lógica de acumulación. El capitalista, el capital, no está pensando en, bueno, vamos a trabajar que nos vaya mejor para que todos los trabajadores vivan bien. La lógica del capital es, bueno, ¿cómo hago para obtener eh, una mayor rentabilidad? ¿Cómo hago para obtener el máximo nivel de ganancia? Después puede haber trabajadores, empresarios y demás que generen buenos climas de trabajo, que haya un reconocimiento al trabajo del otro y demás, pero no estamos hablando de eso. Nosotros estamos hablando hoy de cómo funciona este sistema. No suena nunca el teléfono en esta casa, pero ahora está sonando. Eh, y en relación a eso, lo que, lo que vemos, y que esto es muy importante para cuando nosotros nos metamos en el mundo del trabajo, tiene que ver con esto del plusvalor, ¿no? Eh, Principalmente desde la teoría marxista, eh, se, se- se desarrolla mucho, que en esa relación capital-trabajo es como lo central de esta, de esta perspectiva teórica, eh, que en esa relación, es en esa relación capital-trabajo donde se produce la apropiación del trabajo ajeno por parte del capital. Es decir, el capital se apropia de una parte del trabajo del trabajador y es lo que le produce, lo que permite ese nivel de acumulación. Y a esto Marx lo llama plusvalía. ¿Sí? Por ahí muchos de ustedes ya habrán como manejado estos conceptos, pero tiene que ver con, con el valor que el trabajo, que el obrero crea más allá del valor de su fuerza de trabajo. Es decir, eh, el, el capital, desde el capital se define cuál es el tiempo de trabajo que necesitas, el valor del trabajo que necesita para producir ese producto, y eso es lo que va a pagar, ¿sí?, al trabajador. Ahora, lo que no está mirando el trabajador es, eh, es a ver, voy a empezar de nuevo porque me estoy enredando con lo que les quiero ir diciendo. El trabajo del el trabajador produce un valor, ¿sí?, que no es reconocido plenamente, sino que el tiempo de trabajo o el valor que le va a asegurar el capital al trabajo tiene que ver únicamente con la necesidad de reproducir esa fuerza de trabajo. Es decir, el trabajo necesario para la producción y su reproducción. No va a valorar, ¿sí? No va a valorar el valor que tiene la fuerza de trabajo en sí misma, ¿sí? Sino que va a decir, yo necesito
tanto tiempo, tantas horas, y voy a pagar para esto X cantidad, porque con esto que yo pago alcanza para que esta persona quiera venir a trabajar, ¿sí? Lo motivo y quiere venir a trabajar, y también lo que va a, ¿por qué lo voy a motivar a que quiera venir a trabajar? Porque va a alcanzar para que él pueda reponer su fuerza, que pueda alimentarse, que pueda tener su familia, que pueda volver a su casa a descansar y estar en condiciones para volver al día siguiente. ¿Sí? Eso va a determinar el valor que el capital le pone al trabajo. El valor que el capital le pone al trabajo no va a considerar los intereses del trabajador, un tiempo de descanso placentero, no va a considerar una mejor calidad de vida. Decimos, el capital va a considerar que el trabajador para reponer sus energías necesita comer o le alcanza con comer X cantidad de arroz, de harinas, no va a considerar si al trabajador le gusta comer carne, le gusta comer esto, le gusta comer lo otro, que tendría otro costo. El costo que calcula el capital es el mínimo necesario para que reponga sus fuerzas y vuelva al día siguiente. Por supuesto que reponga sus fuerzas y tenga la posibilidad de mantener a su familia, que van a ser futuros trabajadores. Entonces, cuando este trabajador no pueda trabajar más, también hay miembros de la familia que lo van a reemplazar. Y por supuesto que también hay una apropiación de otro trabajo, que es del trabajo doméstico, porque el capital que dice, bueno, yo necesito que el trabajador coma, descanse y vuelva al otro día a trabajar, pero para eso hay alguien en su casa que resuelve una serie de necesidades, ¿no? Hoy está muy problematizada esa distribución, esa división sexual del trabajo, pero inicialmente el capital hizo una división donde el varón era la fuerza de trabajo, la mano de obra productiva, y la mujer era el trabajo doméstico. Por supuesto que se apropiaba de ese trabajo junto con el del trabajador. Con lo que él pagaba, le estaba pagando al trabajador que estaba en su fábrica, pero también indirectamente estaba pagando por ese trabajo doméstico, o no lo pagaba, por supuesto, se lo apropiaba, ¿no? Eh, bueno, no sé cómo venimos hasta acá, metí, como muchos me gana la ansiedad de ir diciendo cosas y me voy enredando con el concepto. Pero a mí me parece que es muy interesante poder identificarlo, porque también a lo largo de los textos que vamos a ir viendo, eh, aunque la relación entre capital y trabajo mejore, aunque vamos a ir viendo el desarrollo y entre estas relaciones de poder que se establecen entre capital y trabajo, y aunque el Estado adquiera otras características, esta relación de dominación y esta relación de apropiación del valor del trabajo por parte del capital es una relación que no desaparece. Entonces, podemos después hablar de ampliación de derechos, podemos hablar de una precarización, entonces se reducen, podemos hablar de una desvalorización de determinado tipo de trabajo y una valorización de otros y demás, pero sabemos, ¿sí? O podemos hablar de trabajos jerárquicos o la valoración de determinados puestos de trabajo que se asimilan más a un empresariado y demás, pero sabemos que en la relación capital y trabajo eh, hay una parte de apropiación, y es una parte, esa apropiación que realiza el capital es lo que le permite acrecentar sus ganancias, ¿no? Esto también nos va a permitir pensar en estas relaciones, por qué las disputas, en qué contextos los trabajadores amplían sus derechos, en qué contextos se ven reducidos, ¿sí? Ahora,
esta relación de desigualdad y de dominación no desaparece, ni queda, ni debería quedar invisible, ¿sí? Porque es una relación que es propia de un sistema capitalista, ¿no? Para pensar que no existe la desigualdad, deberíamos pensar en otro tipo de sociedad. Cuando, cuando hablamos de, cuando hablamos de este sistema, de este sistema socio, socioeconómico, socioproductivo, recién empezábamos a mencionar también el conjunto de relaciones políticas y de poder que se comienzan a establecer entre los diferentes bloques de intereses, ¿no? Eh, no, de acá después se complejiza mucho, pero inicialmente podemos seguir pensando que esa tensión o esos dos bloques, dos grandes bloques de interés, de diferentes intereses, tiene que ver con el capital y, y el trabajo. Y que en otros términos a veces se traduce a una disputa entre precios y salarios, ¿no? El capital va a tensionar y va a disputar por el incremento de precios y por defender su nivel de ganancias. Digo, los precios inmediatamente eh, tienden a cubrir costos, ¿sí? Y a mantener ese nivel de ganancia, de acumulación de manera permanente. Y por supuesto, el salario va a tener que ver con eh, la calidad de vida. Y ahí también es muy diferente, ¿no? Qué cosas problematizamos en una sociedad y otra, cómo definimos qué es lo que, qué es lo que nos corresponde, qué nos merecemos como trabajadores, cómo se problematiza, cómo se organiza, cómo se, cómo se puede, cómo se amplían los derechos, cómo se organizan las luchas. Me parece que en esa tensión eh, aparecen todas estas cuestiones, pero no podemos dejar de mencionar que, que en esa relación o esa relación de tensión nos remite inmediatamente a un tercer actor, ¿no? Que, que es el Estado. Y que el Estado, eh, digo, el Estado moderno tal cual lo conocemos, también surge de la mano de este sistema capitalista. Y, es un instrumento, es una institución que está mediando, es un actor que va a mediar de manera permanente entre esa relación, va a mediar en esa relación entre capital y trabajo. Por eso también, cuando pensamos en un patrón de acumulación dominante, no es como una ramita como una plantita que de pronto crece, 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 sino que es una propuesta, es una tendencia económica que se va alimentando desde diferentes lugares. Y el Estado tiene eh, un rol fundamental, ¿no? Profe, ¿puedo hacer una intervención acá para participar en la clase? Ajá, sí, El tema este me reinteresa. La verdad es que yo lo vengo relacionando desde que empezamos con el tema de la violencia que hay hacia la mujer. También hay violencia a través de lo que son los trabajadores, porque si bien el capitalismo siempre va a tirar para su lado porque quiere generarse más ganancias. El obrero, uy, espérenme, se apaga la cámara, porque justo llegó gente a mi habitación. ah, Eh, tranquilo. Al mismo tiempo, el capitalismo también va a tirar el lado para su lado por el tema de las ganancias. Al mismo tiempo, el trabajador también va a querer vivir una vida sana, tranquila, bien llevadera, que también tiene que ver con el Estado, porque el Estado sigue aumentando las cosas, el trabajador tiene que trabajar el doble, pero lo que no suben son los sueldos de los trabajadores, por eso también se crearon los gremios para defender los derechos, pero sin embargo, esto viene pasando
en 1900 más o menos que vienen luchando por los derechos que tenemos los trabajadores. Ahora, las personas que también no trabajan, que también se ven maleficiadas en esto, de la gente que sí trabaja, el Estado siempre interviene entre lo que es el capitalismo y el obrero, pero siempre termina tirando para el lado del capitalismo, porque si bien yo creo que Argentina es un país que no tiene memoria y siempre sigue cayendo en lo mismo. Es como que le das un poco más de pasto a la vaca y la vaca vuelve a engordar. Entonces es como que no vuelven a pensar y a decir cómo están las políticas de trabajo, cómo está la gente en las obras públicas, o cómo están los derechos de salud, o cómo están los sueldos de los trabajadores, porque ahora una familia de 5 personas con 45 lucas al mes ya no alcanza. Y al final el capitalismo siempre va a ser igual, siempre va a tirar agua para su molino, y el Estado al mismo tiempo, como se ve beneficiado por eso, por el tema de la fundación que hay cuando tenés que hacer, no sé, una candidatura, como es el tema de los presidentes, intendentes, que también se ven apoyados por los capitalistas, nunca se termina de apoyar a los trabajadores, siempre va para el otro lado. Das como ¿Cómo es? elementos, elementos muy interesantes, Camila. En principio, porque nos da pie a, primero a reforzar esto de esta relación que se establece, y ahora vamos a revisar un poco esta definición de Estado, porque también creo que ahí hay como un punto central, ¿no? Eh, y se nos mete así, se nos filtra la definición de gobierno, donde el Estado, eh, cuando, ahora los voy a leer para no desordenarme tanto, pero tiene que ver con una base territorial, con una burocracia, con el control de determinados recursos que son exclusivos del Estado, como tiene que ver con el uso de la violencia física, eh, la emisión de moneda, la comunicación, eh, bueno, la cuestión más ideológica. Digo, todos estos son recursos de dominación del Estado que pueden ser utilizados de diferentes maneras. Y eso también tiene que ver con, con el estado en el que se encuentran las instituciones del Estado. Porque el Estado, ¿qué es el Estado? Y después decimos, ah, somos todos el Estado. Y en cierta medida somos todos, pero no somos ninguno, ¿no? A ver, somos todos, nosotros somos parte de una institución del Estado, una universidad es una institución del Estado que podemos decir, bueno, tiene cierta relevancia en un montón de aspectos de la vida de de la sociedad, ¿no? Y nosotros, nosotras, todos los que estamos hoy compartiendo este espacio virtual, somos parte de esa institución. Y si somos parte de la institución, somos parte del Estado, como podemos ser parte de otras instituciones del Estado, ¿no? Porque las instituciones que conforman el Estado no tienen solo que ver, no es el Congreso de la Nación, no es la Casa de Gobierno, no, eh, somos las personas que formamos y que integramos esas instituciones. Ahora, acá lo que vos decías, a mí me parece que es muy interesante, aparece un actor que se instala en las instituciones del Estado, que es el gobierno, ¿sí? Y ahí también vamos a ver que esos recursos de poder pueden ir hacia esos recursos de dominación, pueden tener diferentes usos. Tienen determinados usos en un gobierno, en un régimen democrático, y tienen otros muy distintos en un régimen autoritario, como vamos a verlo en las próximas semanas cuando nos metamos a, a profundizar en dictadura militar. Pero también en un régimen democrático, esos grises se los dan los gobiernos, porque no es lo mismo un gobierno liberal, ¿sí? Hacia dónde orienta las políticas, que un gobierno populista, podemos decir. No es lo mismo un gobierno de derecha que un gobierno de izquierda, ¿no? Digo, y se posiciona, ¿sí? Ocupa las mismas instituciones. Ahora lo que hace con esas instituciones es diferente.
Y entonces, como es diferente lo que hace, también es diferente cómo maneja. A veces, yo pongo ejemplos que son un poco académicos, ¿no? Pero a veces es como una balanza, ¿no? Hacia dónde lo que pensamos es que, bueno, un Estado interviene para equilibrar las fuerzas. Y el sistema define que todos los recursos de dominación los tiene el capital, el Estado en realidad lo que deberías hacer es equilibrar esas fuerzas, intermediar para que no haya un uso abusivo de esos recursos y poder compensar, ¿sí?, la situación de subordinación que sufre el trabajador. Entonces ahí aparece después, digo, se consolida como actor, como organización eh, social pegadito a los trabajadores, el- los movimientos sindicales, el movimiento obrero, ¿no? Ahora, ¿qué pasa con eso también? ¿Qué va pasando? ¿Cómo se va construyendo? ¿Qué cambios ha tenido a lo largo de estos años, pero no de estos años desde hace 30 años? Sin entrar como en detalle y minucioso, pero vamos a ver a grandes rasgos cómo era o cuál era el lugar del movimiento sindical, del movimiento obrero, en un modelo agroexportador donde el Estado moderno se estaba conformando, cuál fue el lugar de los sindicatos y qué características de los movimientos, del movimiento obrero, qué características adquirió en el contexto del modelo de industrialización, donde el trabajo industrial era súper valorado y la mano de obra era algo imprescindible para esa acumulación, ¿sí?, para ese desarrollo industrial. ¿Qué pasó en un modelo neoliberal? Digo, me parece que vamos a poder ir desarmando todo esto para después decir, bueno, ¿y qué pasa hoy? ¿Qué identifico en todo este proceso que me da algunas claves para poder entender qué pasa hoy con el lugar del trabajador? ¿Qué transformaciones tuvimos? Porque tuvimos en los últimos años, en los últimos, podemos pensar, 10 años o 15 años, tuvimos transformaciones significativas en relación a tendencias. No podemos hablar de una disminución de la desigualdad social, quizás. Creo que no, un autor eh, se aventura a señalar eso, aunque haya habido mejoras o ciertas mejoras en la calidad de vida de los trabajadores en determinados periodos. Y después vamos a ver por qué no podemos hablar. Bien, me gusta ese término, ¿no, Nico? Como árbitro. Ese generalmente es el rol que, que podemos pensar para para ese, para el Estado. Ahora, también lo que vemos es que a veces se convierte en un árbitro eh, que es como, eh, no quiero decir la palabra que es corrompido, ¿no? Pero que no actúa de manera como tan equilibrada, ¿no? Sí, Nico, Claro, de manera imparcial. de manera imparcial, sino que muchas veces tiende como a representar intereses de otros actores. Y generalmente, o muchas veces, nosotros lo pensamos como un Estado, eh, como un Estado, el Estado capitalista, ¿sí? Eh, que, que generalmente esa clase capitalista, ese sector, ha visto o ha tratado de conquistar, ¿sí?, y de poner como los pies en esas instituciones del Estado para también tomar como cierta posesión de esos recursos de, de dominación, ¿no? Hay un término que, que tiene una trayectoria histórica, por ahí Nico vos tenés más elementos, es el término de hegemonía, que, que si bien es un texto que lo asociamos directamente a Gramsci, que es un sociólogo italiano de mitad del siglo pasado, eh, que
ha utilizado y ha difundido muchísimo el término hegemonía a través de sus cuadernos de la cárcel. Ha sido en el contexto de la Segunda Guerra Mundial, encarcelado y demás, y desde ese lugar ha pensado, es eh, un pensador clave, ¿sí? En torno principalmente a, a la teoría marxista y demás. Eh, para ellos, el tema de la hegemonía se vincula directamente a la alianza de clases, ¿no? Y a cómo a través de la hegemonía, sin usar la fuerza muchas veces, a veces utilizando la fuerza, sabemos que es muy propio de los, de los regímenes autoritarios, dictatoriales, ¿no? Pero, pero generalmente también se utilizan estos recursos de dominación que no son a simple vista violentos, pero que terminan, son recursos institucionales que terminan estableciendo como un deber ser, una ideología dominante, un que termina, por supuesto, siendo funcional a esa relación de dominación, ¿no? Que va generando, va dando los elementos para generar un consenso que nos permite, podemos decir, hasta naturalizar esa, esa relación de explotación que se establece entre capital y trabajo. A ver, Sandra, que te leo. Nadie piensa en los trabajadores, los capitales. A ver, por supuesto que sí, pero saben que esto que dice Sandra, si todos lo leyeron, que nadie piensa en los trabajadores y los capitalistas obviamente van a sacar provecho lo más que puedan hacer, es que la dinámica del capital, del capitalismo como sistema, establece eso. Digo, no podemos pensar, vieron que escucharon hablar alguna vez en el marco de las políticas neoliberales, de la economía liberal, la teoría del derrame. Vamos a favorecer la instalación de fábricas, empresas, para que, bueno, que se enriquezcan. O cuando dicen, no quiero nombrar a nadie, pero cuando dicen, es millonario, no va a robar, porque ya tiene mucho, ¿para qué quiere más? Bueno, el capital no tiene techo. Entonces, esa teoría de derrame es casi inexistente, porque el capital va a dejar caer únicamente lo que necesita para que, no sé, le decore la botella o para que, no sé, le haga un pisito o un charquito en el piso y que quede más bonito, ¿no? No estoy diciendo pavada. Pero no hay realidad en esa teoría del derrame, porque la acumulación del capital no tiene techo, porque forma parte de esa dinámica. Y el capital no tiene puesta la mirada en la calidad de vida de los trabajadores. Los trabajadores terminan siendo una mercancía, ¿no? La fuerza de trabajo termina siendo algo, ¿sí? De la que el capital se apropia y el trabajador la vende lo mejor que puede, ¿sí? Pero no hay un interés por la calidad de vida. Entonces, ahí es donde debería actuar y ocupar este rol el Estado. Y las instituciones del Estado están, y el Estado tiene todos estos recursos para mediar y equilibrar esta relación de dominación. Nunca vamos a llegar, porque estaríamos hablando de otro sistema, no estaríamos hablando del capitalismo, si hablamos de una relación social de igualdad. ¿Sí? Si hablamos de una sociedad igualitaria, estamos hablando de otra sociedad, no de una sociedad capitalista, porque la sociedad capitalista se sustenta en esta desigualdad. Ahora, lo que hace el Estado, sí, alguien quería escuchar un micrófono y... Ah, Yo, yo, profe, de nuevo. ah, Dale vos, Nico, vos. bueno, no, quería también aportar un poco a esta discusión que también el capitalismo se va transformando, es dinámico, o sea, desde el momento en que nace o podemos ubicar su origen hasta la actualidad, no siempre fue el mismo y podemos encontrar momentos en donde son un poco más, entre comillas, eh,
copados con los trabajadores y otros momentos en donde no. Entonces, por eso podemos entender que existe un estado de bienestar y un estado neoliberal. Y dentro de ese marco complejo, en donde están jugando grandes jugadores, valga la redundancia, que son los países que tienen como los recursos y la hegemonía, que hoy hablaba Fabi, también estamos nosotros en esa puja, ¿no? Como trabajadores. Y te dejo la palabra, Cami. Gracias, Nico. Justo estaba por agarrar tu concepto del Estado como árbitro y justo dijiste exactamente lo que yo venía pensando, cómo evolucionó el Estado a través del tiempo, porque fíjate que en la dictadura militar del 76 el Estado puso mano firme, como dijo la profe, y se hicieron cosas a través de la fuerza y ya después, luego en el 2001, cuando dijeron, bueno, vamos a unir las masas y llegamos como poner una fuerza, pero no directamente proporcional a decir las cosas uno en contra del otro, sino unir a los pueblos para que todos estemos de acuerdo y se forme un nuevo Estado, cambió totalmente lo que era el concepto de la guerra a la actualidad. Eso es justamente como decías vos, de la evolución y también cómo actúan los roles de los países primermundistas como Europa o Estados Unidos y nada que ver con Argentina, pero es como que está muy bueno observar todo eso y pararse y mirar cómo se fueron cambiando las situaciones y los roles que jugó el Estado dentro del gobierno también. Yo quería agregar algo acá. Volviendo al punto de que es muy complejo. Desde los inicios, o sea, en un principio el capitalismo se creó para que todos los que pudieran aportar algo se beneficiaran de igual manera, con diferentes quizás características, pero que todos salgan beneficiados. Yo creo que hay como un error conceptual en donde se piensa que el capital es solo el dinero, pero para mí el capital no es solamente el dinero que ganan los empresarios, por ejemplo, sino que el capital es todo, y eso es lo que por ahí el Estado, o el gobierno, mejor dicho, porque el Estado es como un resultado del gobierno, del tipo de gobierno que hay en cada momento dado. El Estado perdió de vista eso y empezó como a prestarle más atención al dinero, y ahí es donde pierde poder de capital, en donde el obrero está descontento, los materiales son difíciles de obtener o hay que importarlos o exportarlos para conseguir otras cosas, y ahí es donde se empieza a meter una mano mal y se pierde de vista que el problema no es el sistema capitalista, sino quienes lo hacen, sino quienes lo mueven, digamos. Para mí, ¿no? Es como, es raro de explicar. Sí, quizás para colaborar un poco en entender la situación, tenemos que pararnos desde una posición que nos permita comprender al capitalismo, si pudiéramos cosificarlo, con todas sus vertientes. Obviamente hay cosas que se pueden destacar del capitalismo y de hecho el mismo hecho que ahora estemos hablando desde distintos dispositivos, Internet, el desarrollo, la tecnología, está íntimamente vinculado al sistema capitalista, si no, no estaríamos haciendo lo que estamos haciendo ahora. También es verdad que podríamos pensar cuáles fueron los orígenes del capitalismo o en qué momento el capitalismo crece y se expande a nivel mundial, ¿no? Y por lo general, cuando uno rastrea históricamente estos desarrollos y ampliaciones del capitalismo, están vinculados con la explotación de clases sociales, de países con otros. Entonces uno empieza como a sospechar, ¿no? Esta teoría o este concepto de centro y periferia, y en el cual algunos sostienen que los países subdesarrollados en algún momento se van a desarrollar a tal punto que van a ser desarrollados, tiene implícita la idea de que un país desarrollado es desarrollado por su propio mérito, la famosa meritocracia, vamos a decir. Y por ahí deja de lado que muchos de los desarrollos y de los recursos y de las riquezas de los principales países son producto de la explotación de otros países, sino cómo es posible comprender la conquista de América, cómo es posible comprender la acumulación de riqueza de las potencias mundiales en los distintos contextos históricos. Claro, y cómo es posible entender que un país que no tiene producción ganadera ni de telas ande vestido y coma carne. Bueno, me parece que muchas de estas preguntas las vamos a poder ir, por lo menos vamos a ir explorando algunas respuestas a medida que nos metamos
creo que la clave de muchos de los aportes que están haciendo ustedes, que son muy interesantes, es empezar a meternos con estos conceptos en cada uno de estos periodos históricos, porque yo coincido plenamente y por ahí el objetivo de hoy era explicar o dejar eh, como sentado un poco, eh, como una dinámica más constitutiva de lo que fue, y que después en la realidad, a lo mejor, aunque los autores nos digan, no vamos a ver un modelo de desarrollo así dibujadito en la realidad, sino que vamos a ver todas estas relaciones que íbamos describiendo, vamos a ver después qué lugar ocupa el capital, qué lugar ocupan los trabajadores, cómo eso se traduce, cuál es el tipo de relación, pero lo vamos a ver así. eh, Digo, me parece que esto que decían, el aporte que hicieron los tres, que decía Nico en principio, no, la forma, la dinámica que asume el capital no es la misma en cada uno de los periodos históricos. Después también podemos entender por qué no fue la misma. Eso también es una pregunta interesante para hacernos, ¿no? ¿Por qué el Estado asume en determinados momentos el rol que asume? ¿Por qué? ¿Para qué un Estado en un momento? ¿Para qué es relevante el Estado en otro momento, ¿no? Creo que ahí eh, el posicionamiento que diferentes gobiernos realizan en las instituciones del Estado y el uso que realizan en las instituciones del Estado es clave. Y también digo esto, que en el lugar de nuestro país en el contexto mundial tampoco es un detalle menor, ¿no es cierto? Porque hay posicionamientos, hay lugares, hay decisiones políticas, hay que no son tomadas con tanta autonomía, a veces están muy determinadas por el contexto mundial que, que le deja como muy poco margen. Estas preguntas que hacías, creo que vos, Sebastián, ¿no? Recién, creo que al principio te dije Santiago, que hacías vos, Sebastián, en relación, ¿por qué un país que no produce lana, que no produce carne, tiene las mejores, digo, que no produce, tiene las mejores telas, comen las mejores carnes, ¿no? Digo, esto me parece que es una pregunta que vamos a empezar a mirar el funcionamiento, las relaciones internacionales. Obvio que no vamos a hacerlo con un detalle de profundidad, pero vamos a tratar de encontrar algunos elementos que nos permitan ir entendiendo, ¿no? ¿Por qué seguimos comprando ropa en Avellaneda por 2 mangos con 50? Digo, ¿cuál es el origen de esa ropa? ¿Por qué la misma que está ahí, no sé qué precio, sigue la cadena comercial y le ponen la estampa de determinadas marcas y sale 100 veces más de lo que digo? Eso también es la dinámica del capital, ¿sí? Y también la dinámica del consumo. Y también tiene que ver con los cambios que fuimos transitando en los últimos años. A veces, digo, ha habido un cambio, puse este ejemplo de la ropa, que la ganancia no está en en la producción, sino que está en la comercialización. Lo que más paga de un producto a lo mejor es todo el trabajo que para hacer crecer a una marca e instalarla como uso de determinados sectores sociales, ¿no? Como distintiva. Digo, acá nos metemos también con otros elementos de la sociología, los mecanismos de distinción social de Bourdieu y demás. Pero me parece que también son todos elementos que vamos a ir incorporando a este análisis, ¿no? Hoy no estamos cerrando nada. Me parece que todas estas preguntas que ustedes se vienen haciendo, estos aportes son súper valiosos para ir enriqueciendo. Y que a lo mejor hoy no llegamos a ningún tipo como de cierre, ¿no? Bueno, ni hablar, el campo es un tema también aparte, no es que el capitalismo es únicamente la actividad industrial, ¿no? Veamos qué pasó. Digo, en nuestro país es muy significativo la actividad agropecuaria y cómo se ha consolidado como clase dominante a través de los años, ¿no? Surge como clase dominante en el contexto de un modelo agroexportador y cómo ha mantenido y cómo conserva
los lugares de poder, cómo se ha diversificado, por supuesto, y cómo se ha globalizado en torno al capital internacional y demás. Pero me parece que son como todos elementos que los vamos a ir viendo y que los vamos a poder entender mejor cuando los vayamos contextualizando. Digo, ya hablamos un poco de los cambios culturales, ¿no? Cuando hablaba de esto de las formas de distinción, la apropiación, eh, las diferenciaciones de clases sociales, porque inicialmente nosotros planteamos la división de clases a partir de capital y trabajo, pero después vamos a ver la complejidad, ¿sí? De que el mismo lugar que los sectores trabajadores van ocupando van también complejizando, ¿no? Como también a través del acceso a determinados consumos, la calidad de vida, el acceso a la educación, cómo nos va determinando y nos va reubicando en determinadas clases sociales y que a veces no están determinadas. A lo mejor en esto también tiene que ver algo de lo que de lo que planteabas vos, Sebastián, no es solamente el dinero, sino también cuáles son los otros valores que van circulando y que nos van ubicando o diferenciando socialmente, colocando en lugares de mayor o menor eh, poder, ¿no? A mí me parece que, digo, cuando planteamos estos conceptos, a mí me entusiasma muchísimo los aportes que ustedes hacen, porque después tenemos que ir ordenando para que no nos quede todo muy mezclado y confuso, que nos enriquezca, pero que podamos volver como a los conceptos que queremos trabajar. Pero pero es muy rico todo esto que vamos aportando porque creo que nos muestra un poco la riqueza de, del objetivo que tiene la materia y como todas las oportunidades que nos brinda, ¿no? Más allá de que por ahí los textos son un poco aburridos, creo que cuando nos entusiasmamos pensando estas cosas, eh, ahí se plantea como el mayor desafío y lo más rico que tenemos para apropiarnos de de esta cursada y que nos entusiasmemos. Después vamos puliendo y vamos ordenando, pero me parece que cada uno de los aportes que fueron haciendo son súper valiosos, ¿no? Eh, Creo que ya fuimos revisando, vamos muy bien con el tiempo, y fuimos haciendo una revisión de estos diferentes componentes que se van definiendo de manera relacionada, ¿sí? En un determinado momento histórico y que dan lugar a lo que después podemos mirar y observar como un modelo de desarrollo. Pero también en cada uno de estos modelos de desarrollo tienen como otras características, ¿no? Que me parece que es importante eh, poder identificarlas. Ustedes, no sé si alguien pudo revisar un poquito el texto de esta definición. ¿De qué otras cosas hablamos de qué cosas hablamos y de qué cosas no hablamos cuando hablamos de modelo de desarrollo? Eh, ¿Cómo se lo imaginan ustedes? ¿Qué exploraron en el texto? Y alguien quiere, esto lo íbamos a hacer para trabajar en grupo. Esta vez no salió. La próxima lo vamos a hacer. Puedo tirar así como alguna pista, ¿no? Yo digo, cuando hablamos de modelo de desarrollo, los autores dicen, bueno, no es que un modelo fue mejor que otro, ¿no? Desarrollo no es en tanto como crecimiento, mejora, sino desarrollo en tanto cambio, ¿no? eh, Como que hay una serie de cambios que va dando lugar a otro modelo de desarrollo. Pero no significa que eso eh, que nos va a permitir como una mejoría, que se traduce en una mejoría de la calidad de vida de una sociedad en su conjunto. Quizás es una mejora en la calidad de vida de determinados sectores, de determinados actores sociales, pero no de la sociedad en su conjunto.
eso también está determinado por esa tensión en las relaciones de poder y un poco para dónde se equilibra, ¿no? O se desequilibra la balanza. Entonces, no tenemos que pensar en, en esa, como en la sucesión en cuanto a crecimiento, mejoras y demás. Creo que hay periodos donde se van como alternando esos, y a veces finalmente lo pensamos en términos de relaciones de poder, de dominación, o cómo se van configurando esas alianzas y esas relaciones. Por otro lado, sí, ¿alguien iba a decir algo? Sí. Em, son, son diferentes procesos con subprocesos también dentro de ellos. En un principio, en el modelo agroexportador, por ejemplo, se veía que teníamos mucha tierra, teníamos buen clima, teníamos que empezar a producir algo que salga de la tierra. Ujú. En el momento éramos, o sea, por lo que decía ahí, la población era poca. Entonces empezó a traer gente desde afuera. Ajá. Cuando se trae gente desde afuera, y que todos los cambios no son inmediatos, siempre llevan un tiempo y lleva un tiempo empezar a ver las cosas que las decisiones que tomamos ahora traen. Entonces, en el modelo agroexportador se veía eso, se empezó a traer gente, se regalaron tierras y ahí después ya las cosas empezaron a desbalancear porque había muy poca gente con un montón de tierra. Entonces, todo el otro montón de gente no le quedaba otra que ir y trabajar en esa tierra, no podía acceder tampoco tan fácilmente, porque los inmigrantes en un principio tampoco tenían derechos, no había. Y ahí es donde se empezó a gestar de a poco todo ese malestar en la parte trabajadora de la sociedad, digamos, y ahí es donde se empezó a gestar el otro cambio. Entonces, ahí vieron cómo podemos mejorar la calidad de vida de los trabajadores, y ahí fue donde vino el otro modelo de desarrollo, que a su vez también trajo otros problemas. Ujú. Es interesante este relato que haces, Sebastián. Yo lo que complejizaría con algunos elementos más. Es muy interesante lo que decías de no son procesos. Esa idea me parece que es la idea de entender los cambios, las transformaciones como procesos sociales, políticos, económicos, es clave para entender y para seguir los contenidos que propone la materia. Y también pensar que estos no son procesos inmediatos, como vos lo decías, y tampoco generalmente son procesos simultáneos, ¿no? No es que todo se da a la vez. A veces un proceso es el que va determinando otro y otro desencadena otro proceso. Entonces, lo tenemos que ir viendo así como en un entramado. También me parece que el concepto no es ajeno, el concepto del patrón de acumulación, porque no solamente el lugar de la clase trabajadora, si estaba conforme, si no, si tenía sus tierras, digo, porque ahí también hay un rol de las clases dominantes, un rol fundamental, también donde se comienza a agotar ese patrón de acumulación, ¿no? Donde a nivel internacional comienzan a explorarse otros nichos, podemos decir, de actividad, donde ofrecen muchas más ganancias, digo, las condiciones internacionales y en principio este cambio de un modelo a otro que vos mencionabas, las condiciones internacionales también fueron determinantes, ¿no? Entonces, me parece que es interesantísimo esta idea que vos traes de proceso, de cómo vamos mirando y analizando esos procesos. Y esto nos permite introducir algo que es clave de lo que plantean los autores para este esquema de análisis, que no es como una fotografía, ¿no? Y cada modelo de desarrollo, si bien podemos ensayar un tiempo de inicio, un año de inicio, un año de finalización, es porque vemos donde empieza a marcarse cierta tendencia,
donde vemos que se va agotando o se interrumpe abruptamente, como fue el modelo de industrialización con un régimen dictatorial, como fue el golpe de Estado del 76, que terminó por la fuerza un modelo de desarrollo. Y si bien la estructura productiva todavía seguía vinculada a lo que fue el modelo de industrialización, sabemos hacia dónde comenzó a ir, ¿no? Entonces ahí lo podemos identificar, bueno, sí, a partir de esto, por el tipo, por el rol que asumió el Estado, por determinadas características que comenzamos a identificar, bueno, es el inicio de un modelo neoliberal. Pero después, por ejemplo, en el año 30 y también cómo el modelo agroexportador se va agotando, tiene que ver con muchos de estos elementos que vos mencionabas. Por un lado, los diferentes actores sociales, qué pasó con esta inmigración. No eran solamente trabajadores rurales que venían en busca de una tierra que después no encontraron porque esa tierra había sido asignada a los sectores dominantes. También eran eh, sectores inmigrantes, trabajadores muy movilizados políticamente, con una trayectoria de participación sindical, de organización, muchos habían sido expulsados de sus países de origen por su ideología y por combatir ideas más anarquistas, comunistas, y donde también teníamos un contexto, una revolución rusa, una amenaza de la expansión de un sistema del comunismo en el mundo. Digo, todos son como elementos que tenemos que ir sumando y complejizando todos esos procesos. Lo que nos lo hace mucho más complicado, porque si no diríamos, bueno, esto va por acá, después fue por allá, terminó acá, y tenemos que ir metiendo muchísimos elementos. De esto se trata el modelo, la propuesta de modelo de desarrollo. Es como un esquema, por eso hoy yo lo presentaba medio así como rígido, porque es como el punto de partida, que después cuando lo pongamos en cada contexto histórico, lo vamos a tener que complejizar y lo vamos a tener que poner en movimiento, porque no empezó y terminó y ahí hacemos un corte y ahora empezamos algo nuevo. Todo el tiempo vamos a tener que ver de dónde venía cada cosa, ¿no? ¿De dónde surgió? Cuando empecemos a hablar de modelo agroexportador, y vamos a ver los condicionantes, vamos a ver esto que decía Sebastián, qué tiene que ver, cuáles eran las ventajas con las que contaba el territorio, las ventajas territoriales, políticas, eh, que se aprovecharon para dar lugar a este modelo agroexportador, cuál era el contexto mundial que lo propició. eh, Todo esto lo vamos a rescatar. También después, bueno, ¿de dónde veníamos? Cuando en el modelo de industrialización empecemos a pensar la organización sindical, la ampliación de los derechos, no fue un descubrimiento de Perón, digo, tampoco, ¿no? Porque tenemos que ver qué pasó, de dónde venía esto. Pensamos que el movimiento obrero en nuestro país empezó con Perón, y me parece que no, me parece que no, efectivamente no fue así, pero a veces lo tenemos, ¿no? Como que el trabajador, hay años de lucha, y yo siempre digo, eh, eh, Nico por ahí reconoce frases históricas mías, pero detrás de cada derecho hay mucha sangre, ¿no? Porque hay en muchas de las luchas sociales, eh, los derechos, y sobre todo a lo largo de la historia, los derechos ha costado muchísimo, mucha lucha, muchas vidas, mucho sufrimiento por parte de quienes se han movilizado en torno a esa conquista, ¿no? Ah, ahí estaba la palabra, ahí lo vi. Los derechos se conquistan, no se regalan. Y eso me parece que también es algo muy valioso para pensarlo. Ignacio, Hola, sí, se me escucha bien porque me parece que me activo el micrófono y eso ruido. no, te escuchamos bárbaro.
A mí me pasa con eso que estás mencionando recién, el problema de los periodos, ¿no? Que parece que a veces se generan, bueno, como decías vos, los trabajadores comienzan con el peronismo y por ahí no están así. Ujú. Eh, Pasa con el modelo exportador, por ejemplo, también. O sea, antes del modelo exportador, ¿qué había? Porque pareciera ser que la historia del país se empieza a construir después de la Constitución y con las presidencias históricas, pero digamos, antes del modelo ese agroexportador, ¿qué otro modelo había? Como para entender también por qué se eligió ese modelo. Si bien por ahí había como un contexto, vos me habías definido a Argentina como un país periférico, bueno, ya eh, sabiendo que era un país periférico, también sabías que estabas condicionado al mercado europeo. Sin embargo, fue la opción que se eligió, ¿no? Tal cual. Y muchas de las tensiones internas e intereses internos, economías regionales y demás sacrificaron determinados intereses, porque también terminó respondiendo a una relación, digo, ganó el que más poder tenía. A ver, estoy haciendo una simplificación de todo ese periodo que también podemos poner la mirada en esa como construcción. Ese Estado que se unifica y que surge, podemos decir, ese Estado moderno que surge hacia fines de- del siglo XIX, también es una disputa de intereses, de luchas, y habrá digo, quienes sacrificaron intereses políticos por ganar posicionamientos económicos y quienes, digo, en ese contexto también hubo muchísimo de eso, ¿no? No, no nos vamos a meter nosotros, pero tenemos luchas internas en nuestro país, tendencias políticas, ideológicas muy opuestas que confrontaron, se disputaron y lucharon hasta que después llegó o aparecieron como zanahorias de intereses en común, que hizo, bueno, dejemos esto de lado porque acá nos conviene. Saben que simplifico y si me escucha un historiador, acá lo tenemos a Nico, me puede decir, pará, Fabi, ¿qué estás diciendo? Pero es como para... No, eh, pero uno a veces ve toda la película ajá, y hay cosas que te cuestionan. Recién creo que Sebastián había dicho que dentro de los modelos de desarrollo la estructura social era un factor importante y que bueno, que por eso hubo la inmigración. Eh, pero antes habías exterminado en la campaña del desierto a media población, o sea que gente había que pensar a ver qué sociedad era la que se quería, ¿no? Porque el problema no totalmente. era que había mucho territorio y poca gente, no, gente había. Sí, habría que Claro, ver a qué se consideraba gente y a quién no. claro, el tema es que creo que la típica, estaba lleno de gente que no quería hacer lo que vos querías que haga. O sea, tenías un montón de gente que estaba acostumbrada, que tenía su propio sistema de organización y tenían su comida, tenían sus vestidos, tenían su cultura Sí, su cultura. y que no la iban a poder hacer ir a trabajar al campo por 2 pesos. Claro, ahí también viene la parte esa que vos dijiste, Seba, de la cultura. La parte de la cultura, estábamos llenos de gente, pero sin embargo no compartíamos la misma cultura, pum, exterminio, traemos gente que comparte nuestra cultura como el modelo europeo. En parte Argentina, antes del modelo exportador, era una colonia española. Entonces es como que en un Claro, momento uno quiso volver a eso, a decir, bueno, dependamos nuevamente de Europa para nuestro modelo exportador, porque estamos empezando, recién estamos apuntando hacia la cima como país, entonces es como que esa relación de capitalismo también viene por ese lado, no es algo que nació del cielo y cayó en Argentina. no, totalmente. Hay algo que también, digo, para ir como trayendo esos hilos hasta la actualidad, esto de la conquista, entre comillas, lo pongo la conquista del desierto porque no había ningún desierto, no se salió a conquistar sino a apropiarse, y no era solamente la cultura, sino que eran los dueños de la tierra, esas comunidades originarias y demás. Yo digo, hoy, mucho de lo que va sucediendo, problemáticas que se instalan en el sur de nuestro país, en la Patagonia, siguen siendo esos reclamos o esas disputas históricas.
donde pueblos originarios siguen reclamando eh, legítimamente, ¿no? La propiedad de la tierra. Y parece que eso se invisibiliza hasta que a alguien le interesa lo que está ahí, y cuando la tiene, está en manos de un pueblo originario, eso es un desperdicio, porque ¿por qué es un desperdicio? Porque eso no tiene valor, porque no da rentabilidad, no produce ganancia, porque no responde a los intereses del capital, ¿no? Y me parece que si pensamos en lo que fue el genocidio de fines del siglo XIX y la apropiación de todas esas tierras, sigue respondiendo a esta misma lógica, por supuesto, con características distintas, con un capitalismo que se orienta de diferentes maneras, con avances tecnológicos hoy, con todo lo que querramos, pero la lógica del capital, en todo caso, y del lugar que el Estado ocupaba, es bastante parecida, digo, en el núcleo del problema podemos encontrar muchísimas cercanías con 150 años de distancia, ¿no? Digo, ¿cómo podemos problematizar en torno a lo que dio origen eh, a ese modelo agroexportador, a lo que se necesitaba para llevar adelante ese modelo agroexportador, que eran más tierras y demás, eh, con lo que hoy por ahí vamos viendo en relación a los nuevos negocios que pueden surgir en nuestra Patagonia, ¿no? No sé, a mí esto me parece interesante y que me parece que es lo más rico, porque nosotros no nos vamos a convertir en estos meses en historiadores, ¿no? No vamos a convertirnos en especialistas, pero si podemos reconocer y traer estos elementos de nuestra historia para analizarlos, problematizar ahí y después poder pensar algo de lo que está sucediendo, me parece que vamos a enriquecer mucho. Y esta es un poco la propuesta y el esquema de análisis. Digo, esto de los modelos agroexportadores, los modelos de desarrollo, no van a ser como estáticos, son esquemas de análisis, pero que los vamos a ir poniendo en movimiento, en diálogo. En algún momento necesitamos, para indagar el concepto que está metido ahí adentro, el funcionamiento y la dinámica del capital, que empecé por eso y ustedes decían, ¿qué estás diciendo? Bueno, pero eso está alejado de la realidad. Es cierto, cuando lo miramos en la realidad adquiere distintas características. A ver, vamos a leerla a Agustina. Me da la sensación que Argentina no quería ser como Europa en sí, pero Inglaterra fue el principal inversor del modelo agroexportador y teniendo en cuenta que, como dice, por la plata baila el moro, si dirán, mm, yo creo que es interesante esto que planteas, Agustina, pero también ahí yo no le quitaría peso como a otros actores, ¿no? Creo que el capital extranjero, el contexto internacional, el capital extranjero fue un actor decisivo donde se veían como esas posibilidades y se mostraba así lo que vos decís, por la plata baila el mono, pero que también había intereses, digo, esto respondía a determinados intereses como locales, nacionales, ¿no? Digo, se podían haber tomado otras decisiones. Eh, digo, hoy podemos pensar que podían haber pasado un montón de cosas y nos preguntaríamos cuál sería el lugar de nuestro país si, no sé, no se hubiese avanzado y no se hubiese estructurado toda la economía del país pensando en las demandas extranjeras, en un modelo agroexportador, un modelo donde los ingresos del país se producen a través de las exportaciones. Digo, donde hoy, sí, de la venta de productos agropecuarios, que ha sido una estructura también que se instaló no solamente desde lo económico, cuando hoy lo pensamos, momentos de expansión de la industria y demás, la actividad agropecuaria no ha perdido importancia en nuestro país. Y hoy el campo
sigue teniendo un peso no solamente económico, sino también político muy importante, ¿no? Sí, Nico. Ahí está. Agregando lo que estás comentando, Fabi, también hay que tener en cuenta que están corriendo en simultáneo varios tiempos. El tiempo económico, que es por lo que estamos como dándole mucha relevancia, pero también está el tiempo de la política. Y de todos los trayectos que estamos viendo, de la década infame, el proceso de formación del Estado-Nación argentino, etcétera, también hay un montón de trasfondos de disputas políticas y formas de entender la política y de participación, y ahí también hay un poco de quién corta el bacalao, ¿no? Bueno, la política también interviene en el modo de construir los estados, el modo de entender el estado, el modo en consolidar o configurar cómo se van a vincular los distintos actores. Y un poco volviendo a esta idea de pasado-presente, ¿no? Que todo el tiempo trae Fabi, de para qué nos sirve todo esto que estamos trabajando, pensando, reflexionando, y es vincularlo con nuestro presente. Es interesante entender también cómo estas luchas y estas disputas políticas también muchas veces construyen relatos del pasado, se reconfiguran esos pasados y que persiguen intereses, vamos a decir, mezquinos o que son partidarios o como quieran llamarlo, y que también hacen a nuestro presente, ¿no? De hecho, ahora con el tema de los incendios en el sur, se nota mucho cómo están estas pujas políticas y aparecen personajes y actores que en algún momento mucha cabida no le dieron a los actores del sur y ahora de repente aparecen ahí. Entonces, está bueno pensarlo de esa manera, ¿no? Cómo la política también se va manchando también con las cuestiones económicas y las cuestiones que estamos explicando. Sobre eso quiero agregar algo también que me parece muy interesante, que digo, en el ámbito de la política está digo, el gobierno está, ¿cuál es el ámbito de la política partidaria que adquiere esta relevancia? Eh, Se instala en las instituciones del Estado, hace uso de determinados recursos y también instalar una ideología dominante, cómo se define un problema, cómo se difunde, eso también es un recurso propio del Estado, y en la medida en que no está democratizado, que no se genera como la posibilidad de construir un discurso plural, donde se escuchen a todos los diferentes actores involucrados, sino que se construye un discurso único desde determinadas miradas, y eso se difunde, se instala, eso también hace que un problema se defina desde un lugar o de otro, ¿no? Y ahí me parece que también nosotros tenemos como un desafío muy grande, cómo poder leer por sobre ese discurso construido a partir de lo que, digo, a partir de este lugar hegemónico de determinados sectores sociales, ¿no? Donde el Estado facilita esa construcción. Digo, donde el Estado tiene el recurso, después hay gobiernos que la facilitan, se concentra el poder, se construye, se monopoliza la información y un discurso único, o pueden existir tendencias para democratizar, incluir diferentes voces, el pluralismo y demás. Sí, Ignacio. Es igual, es cada vez como más imposible tratar de construir un discurso único porque siempre por algún lado se te va a filtrar, o sea, hay como redes sociales, es prácticamente imposible. Eh, pero sí estoy de acuerdo con eso que decís, que a veces también se complica analizar cuando tenés demasiados discursos o sobre demasiadas voces sobre por ahí un mismo tema, ¿no? Tal cual, sí, O sí, sea, es complejo el tema. sí, sí. Y yo también digo, ¿sabes qué? Yo adhiero a esto de que hoy la información, antes hablábamos, no sé, en algún momento fue como clave el tema de la ley de medios y después la vuelta atrás. Y me parece que eh, la pluralidad de voces y demás como que esquivó toda esa disputa y las redes se instalaron por otro lado. Pero también hay, digo, lo hemos visto, el lugar de los trolls y demás, cómo se instalan, cómo construyen, porque también
se ha salido a conquistar esos ámbitos que parecen como mucho más democráticos, mucho más plurales y demás, ¿no? No sé, me parece que también es como interesante ir pensando todo eso. Y después esto que vos decís, cada vez es más difícil saber de, de quién es la voz que estoy escuchando, de dónde viene, cuál es el origen de esta información, ¿no? Me gustó, me pareció, la levanté y la tiré y la hice circular. Y digo, bueno, cada vez tenemos como ciudadanos, esto me parece súper interesante, cada vez como ciudadanos tenemos una mayor responsabilidad en relación a eso. Lo que pasa es que eso tiene que ser, digo, es parte de nuestra educación ciudadana, de las responsabilidades que asumimos en la participación ciudadana, ¿no? Puedo tomar una noticia y revolearla y hacerla circular, o yo como ciudadano asumo la responsabilidad de informarme, chequear de dónde viene, cuál es el origen, quién escribió, quién la difundió, en qué contexto, ¿no? Digo, me parece que eso también nos queda ahí como tarea y que me parece que es un tema muy Pues yo creo que es este tema justamente de que por ahí se hablaba mucho. Fíjense las consecuencias que trajo con la vacuna, por ejemplo, de tal, tener a gente que decirle tengo miedo a la vacuna o cuestionar el origen de una vacuna, ¿cuándo en la vida? tal cual. Y por ahí estamos, como estábamos hablando, en pleno sistema capitalista, como uno de los pocos países que tiene acceso a las vacunas, ¿no? Porque hay países que todavía ni siquiera tienen vacunas. Y a veces parece como que hasta nos damos el lujo de cuestionar qué vacuna es la que me quiero poner. Parece que vamos a una pizzería, ¿no? Yo quiero de tal gusto, de tal otra. Sí, sí, tal cual. Yo ya me he peleado con varios colegas. Y que inclusive primero la disputa fue, o la polémica fue vacuna sí, vacuna no, y ahora es la falta de vacunas, ¿no? Entonces pareciera que los antivacunas ahora son insuficientemente vacunados. O sea, cambió el discurso. Y después las vacunas validadas por una cuestión ideológica, ¿no? Si era de izquierda o de derecha, de oriente u occidente, digo, hasta allí se instala esa disputa. Bueno, me parece que son escenarios, a ver qué nos dice Sandra. Eh, y puede ser, vuelvo a esto de lo que dice Sandra, cada individuo actúa según su interés. Lo que deberíamos preguntarnos es a partir de dónde cada individuo construye y define ese interés. Si es tan autónomo, porque no vivimos totalmente aislados, sino que estamos influenciados por todo un entorno, ¿no? Entonces, ¿cómo definimos ese interés? ¿Cómo lo vamos construyendo? Me parece que en la medida que tenemos más elementos y podemos como ser, eh, construir como una mirada, un pensamiento crítico y demás, y podemos poner a discusión algunas cosas, podemos revisar nuestras convicciones, tener elementos para revisar esas convicciones que decimos, bueno, yo creo y este es mi punto de vista, y bueno, pero a veces está bueno como revisarlo a la luz de otras miradas, de otros, ¿no? Me parece que esa es la manera. Y que no somos tan autónomos. Yo creo que construimos opinión para otros y otros construyen y otros influyen en nuestra propia opinión. Y está bueno hacerlo visible eso, ¿no? Porque si no se permea por lo invisible y estamos convencidos de una autonomía que quizás no tenemos. Entonces me parece que todos estos elementos que estamos hoy charlando, sobre los que estamos discutiendo, tienen que ver con esto también, ¿no? Eh, y dice Agustina, me siento una influencer leyendo los comentarios. Yo me refería a que con el COVID hubo mucha desinformación desde que empezó el virus, que había muchas personas que lamentablemente desconocían qué es un virus y cómo funciona en el cuerpo. Entonces, mucha gente se dejó llevar por lo que decían los medios de comunicación, que fueron los primeros en desinformar a la gente, y sin embargo hoy pasa con las vacunas. Yo tengo la suerte de trabajar en un lugar donde se fabrican vacunas. Ah, mira.
nos puede... le comenté a mi mamá justamente que factor de riesgo que se podía anotar para vacunarse, y su respuesta fue, no hago porque hay gente que se vacunó y se murió, y yo me quise morir, y era explicarle que no, nadie se muere por una vacuna, menos de un virus inactivado, pero la reacción, lo peor que te puede pasar por ponerte una vacuna es que no cumpla su efecto, que no levantes anticuerpos, pero las personas que mueren generalmente después de una aplicación o después del virus no es precisamente por eso, sino por patologías que ya tenían previas y que quizás desconocían o que no tenían el trato medicinal requerido. Pero me parece que hay tanta desinformación y cuesta mucho informarse cuando uno quizás no tiene el medio o los conocimientos básicos para hacerlo. Sí, es interesante que decís, Agustina. Ya te doy la palabra, Sebastián. También este contexto es así como muy, ¿no? Digo, no me sale nunca la palabra, como que nos sorprende porque no tenemos casi los elementos para procesar, ¿no? Nos vemos como sorprendidos, digo, la experiencia del año pasado, de la situación de aislamiento, de empezar como nos afectó la cotidianeidad, hoy estar teniendo clases así que nos parece lo más normal, pero digo, los cambios tan vertiginosos que tuvimos que incorporar a nuestras vidas, en cosas lo más cotidiano, como acostumbrarnos a tomar mates casi solos, no saludarnos como acostumbrábamos a saludarnos, cómo transitamos en la calle, la distancia. Yo hoy acompañé a mi madre tuvo turno para vacunarse, la acompañé, yo con José Paz, fuimos al mercante, había muchísima gente en la sala de espera, y yo estaba un poquito tensa, y una señora me ofrece sentarme, le digo, no, está bien, muchas gracias, y pobrecita, me dice, yo estaba como un poco ansiosa, por eso no me quería sentar, y me dice, una señora grande, me dice, ¿no te sentás porque tenés miedo a contagiarte? Me dice, claro, nos empezamos percibimos como que el otro nos tiene miedo, ¿no? Digo, bueno, creo que todo esto es muy difícil y contribuye mucho a la desinformación y a que el que tiene algo para decir se considere el dueño de la verdad absoluta y lo transmita como, no sé, eh, ¿se acuerdan a mitad de año, a fin de año, la periodista de Canal 9 que en un programa que tomaba lavandina, no sé cómo se llama? Dióxido de cloro. Bueno, entonces, digo, ese tipo de cosas son imbecilidades que dan lugar, la situación da lugar a ese tipo de cosas, ¿no? Perdón, Sebastián, ¿querías hacer algún aporte? Sí, que me resulta como una, ¿cómo se dice? Una similitud esto de la desinformación con lo mismo que pasaba en lo que leemos del, no sé, 30, 40, 50 años atrás y de que decíamos, ah, claro, pero no tenían celulares, ¿cómo se comunicaban? Había pocos teléfonos y qué sé yo. Y hoy por hoy, teniendo todo lo que tenemos de celulares, acceso prácticamente libre a Internet y a toda la información que está publicada, eh, a veces me da la sensación de que a medida que nos fuimos metiendo en todo eso y que fuimos adquiriendo todos esos aparatitos y artilugios, al mismo tiempo nos convertimos nosotros mismos, entre todos nosotros como sociedad, en un medio de comunicación. ¿Mm? Y nosotros también estamos aportando toda esa desinformación. Un montón de gente, eh, que esa fue particularmente una de las razones por las cuales dejé de usar Facebook, porque dejé de darle bolilla, porque había un montón de publicaciones de cosas que no eran verdad y que la gente las publica así como si lean esto, es súper importante y así es donde, claro, después le tienen miedo a una vacuna o no saben que es un virus. Hay gente que todavía piensa que el virus es aéreo, entonces no quieren sacarse el barbijo ni siquiera dentro de la casa. Es una locura. Sí, sí, nos estamos volviendo un poquito locos. Eh, es cierto, pero también vuelvo a lo mismo, ¿no? Me parece interesante plantearlo, cada uno desde su propio lugar y sus propios desafíos, pero cómo en este espacio
podemos como enriquecernos y apropiarnos de algunos elementos, algunas herramientas para tener como un lugar mucho más activo en el procesamiento de la información, en el acceso a la información, en cómo vamos, qué cosas tomamos, qué cosas las dejamos pasar, qué cosas profundizamos y buscamos. También para poder hacer eso necesitamos algunos elementos, porque si no, es tanto, es cierto que la cantidad de información no hace una calidad de la información. Entonces, creo que hoy, no digo que la materia nos va a dar todas las respuestas, pero podemos hacer un aprovechamiento de algunos de estos conceptos, de textos, la problematización que hagamos de estas temáticas y que nos permita enriquecernos o tener algunas herramientas más para encarar todo esto que ustedes están planteando. Bueno, eh, no sé cómo terminamos por aquí. Bueno, Quizás diciendo qué es lo que tenemos que leer para la próxima clase. me pareció muy bueno. Bueno, voy a dar una buena noticia, que vamos a trabajar principalmente con lo que les había pedido que leyeran para hoy. Era la parte del modelo agroexportador, el modelo de industrialización, y lo que me gustaría, voy a ver cómo la pienso, la clase, cómo la organizamos, porque va a ser el lunes 22, tenemos ahí la conmemoración del día del golpe militar, y entonces a lo mejor podemos hacernos un lugarcito, aunque por ahí ver cómo abordamos el tema de modelos de desarrollo para no alterar tanto el desarrollo del programa, pero, pero sí a lo mejor nos podemos hacer un tiempo, aunque sea para intercambiar algo, aunque después abordemos bien el tema de dictadura militar, pero a veces también vieron que en estos días, no sé, la semana que viene seguramente televisión pública, por las redes, va a haber como mucho material, cosas para leer, cosas para ver, que a lo mejor nos aportan miradas nuevas, a lo mejor no, pero también me parece que como sociedad ponernos como en sintonía en relación a determinados temas, a mí me parece que es muy valioso, ¿no? Así que bueno, vamos a ver cómo lo pensamos para la próxima semana. Yo insisto que si bien nos vamos a meter muy de lleno y trabajando con diversos textos sobre dictadura militar, eh, yo creo que no tenemos que simplemente decir, bueno, esto, ¿no? De la imagen fotográfica, sino que yo creo que esos hechos tienen que ser como un faro, ¿no? Que nos sigan como orientando y marcando algunos, algunos aspectos de la vida en sociedad que son innegociables, que tienen un valor por sobre cualquier otra cosa. Me parece que hacia ese lugar. Y a mí me parece, y a veces termino dando la clase y termino emocionadísima porque digo, como sociedad tenemos que darnos ese lugar, tenemos que poner el valor a la vida, el valor de los derechos que tenemos todos los seres humanos en esta vida en sociedad, están por sobre cualquier otra cosa, ¿no? Entonces, bueno, nos vamos a dar un ratito, vamos a ver qué encontramos por ahí para ponernos en sintonía y de cara a esto va a ser una semana, para mí generalmente es una semana muy movilizante, ¿no? Donde aparece mucho, yo sé que tengo muchos más años que ustedes, entonces he vivido este periodo de la historia, si bien era chica, pero por supuesto que me parece también importante transmitirlo, porque creo que como sociedad eh, nos debemos y tenemos que asumir esta responsabilidad de la memoria, ¿no? Entonces, generación tras generación, poder ponernos en sintonía y mirar algunos hechos así, sin eh, me parece que de manera bien crítica y constructiva, ¿no?
Esa es un poco la invitación. Quería preguntarte algo. Entonces, ¿no sería el 23? ¿Sería el lunes 22 la clase? Ay, yo me confundí la semana del 22. No, 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 es el martes 23. ¿Martes 23? Ok. Sí, sí, sí. No sé por qué. ¿Saben qué me pasa? Que arranco la semana y entonces, no quiero hacer lío. Tenemos como siempre, martes 23. Igualmente fue válida a mí me parece válida la idea. O sea, siendo que la materia es problemas socioeconómicos, o sea, y eso fue un evento social. Ujú. Y contemporáneo. Estaría bueno, claro, estaría bueno quizás hablar del tema. Sí, a mí me parece que, y sobre todo porque es la semana en la que va a estar como, me parece que no, primero porque vamos a tener mucho para poder enriquecernos y también como decir, bueno, nos ponemos en sintonía. Quizás la otra semana, el 30, vamos a trabajar un texto, el de Benítez y Mónaco y demás, a lo mejor nos metemos como más, de manera más ordenada, sistemática en el tema, pero vamos a ver cómo organizamos para poder empezar y aunque sea, no sé, si compartiremos un videíto, alguna lectura, algo que nos permita ponernos en sintonía y poder reflexionar y compartir un poquito juntos de esta manera virtual que estoy disfrutando mucho. Me encantó la clase de hoy, ¿eh? Eh, yo tengo que decirles que hace muchos años que doy esta materia, pero, pero me sigo entusiasmando, me gusta mucho y eh, cada estudiante que se suma y con quien comparto la enriquece, me entusiasma, así que les agradezco muchísimo. Bueno, nos vemos el martes 23, ¿sí? Bueno, un placer, que tengan una buena semana. Igualmente, profe. Gracias, profe, igualmente. Ah, Hasta luego.